¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes o noches donde se encuentren. Eh, el título de este comentario dice que de la crisis del petróleo, digamos, el precio es lo de menos. Ahora, por supuesto que todo el mundo me dirá, bueno, eso no es lo de menos, el precio es lo de más, digamos. Pero estaba leyendo un informe que sacó el principal banco del mundo, yo creo que el JP Morgan Chase, el JP Morgan, el principal banco del mundo por los capitales que maneja, por las inversiones, por la cantidad de recursos que tiene, por los fondos, digamos, que maneja, es el principal banco del mundo y cuyos dueños, digamos, antiguamente fueron Morgan, digamos, banquero muy antiguo, y se unió en el año 2000 con el Chase Manhattan Bank, que pertenecía a la familia Rockefeller, y que formaron este banco, el JP Morgan Chase. Y este banco sacó hace pocos días, yo diría unos 3 o 4 días atrás, sacó un informe que me llamó muchísimo la atención y que después fue replicado por este medio de comunicación que se llama Bloomberg, que también es de Estados Unidos, cuyo dueño es Michael Bloomberg, que es un señor multimillonario que maneja también un banco de inversión y un canal de televisión y medios de comunicación, digamos, que analiza preferiblemente el tema de los negocios, el tema de los valores, las acciones, los commodities, etcétera, etcétera. Y fue replicado por Bloomberg por la importancia que tiene, y que tiene el banco en primer lugar, y que tiene las opiniones de JP Morgan Chase en este informe que hizo con respecto al petróleo, digamos. Y lo que me sorprendió más fue el pronóstico que hace JP Morgan con respecto al petróleo en estos minutos y con respecto a los meses siguientes, digamos, que tenemos por delante con esta crisis que parece que no tiene solución. O sea, la guerra en Irán aparentemente no tiene solución. Bueno, estaba leyendo otro informe también de gente cuya conclusión aparentemente es que la guerra va a permanecer estancada quizás por mucho tiempo, porque no hay por dónde salir. O sea, hoy día, si Estados Unidos se atreve nuevamente a atacar a Irán con todo lo que tiene, Irán va a destruir las infraestructuras no solamente petroleras, sino infraestructuras digamos, básicas, el agua, la luz, la electricidad, las fábricas, las refinerías, los depósitos de petróleo, etcétera, de los países del Golfo Pérsico. O sea, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, etcétera. Entonces, claro, ahora se ataca, si Estados Unidos ataca a Irán, e Irán ataca digamos, a las bases productivas de los países del Golfo Pérsico, a las petromonarquías que se llaman, olvidemos no, porque ahí sale, digamos, una gran cantidad no solamente de petróleo, sino que de gas, de fertilizantes, de helio, que es un producto fundamental, digamos, para la industria del microchip, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver una reducción de los famosos commodities, digamos, de los productos básicos para la producción a nivel mundial. Ahora, ¿cuál creo que me llamó la atención de este informe de JP Morgan? Que habla, digamos, de cuánto podría durar esta crisis, digamos, y qué consecuencias tendría. Para eso, JP Morgan hace uso de un concepto que son los recursos operativos de petróleo, o sea, qué cantidad de petróleo hay en el mundo, qué cantidad se consume y qué cantidad es suficiente para mantener la maquinaria de la industria petrolera en movimiento. O sea, para que las refinerías sigan produciendo, para que los oleoductos sigan transportando petróleo, para que la acumulación de petróleo en reservas petroleras siga funcionando y no se pare la máquina. Ese es el problema fundamental que ve JP Morgan, que la máquina de la producción de petróleo si algún minuto se para.
O sea, se deja de tener las cantidades que son suficientes y necesarias para que la industria a nivel mundial siga funcionando. La industria que usa petróleo y gas natural como energía para echar a andar su fábrica. Todas las fábricas, más o menos, necesitan energía. La energía es el recurso vital de todos los tiempos, no digamos solamente de este tiempo, sino que lo que pasa es que en estos tiempos sigue la energía ya un recurso vital para funcionar, digamos, la industria de la tecnología, la inteligencia artificial. Todas las industrias son demandantes, muy demandantes de energía y fundamentalmente de petróleo. Ahora, el análisis de JP Morgan dice que nosotros consumimos más o menos, digamos, nosotros a nivel mundial, el mundo consume más o menos unos 100 millones de barriles de petróleo al día. Es una cantidad que uno no se lo puede imaginar, digamos, es inimaginable. 100 millones de barriles diarios eso constituye, digamos, el consumo mundial, 104, hay estimaciones de 103, 104 millones de barriles al día. Hoy día, con la crisis, digamos, que existe de petróleo en el mundo, el consumo de petróleo, digamos, ha bajado alrededor de un 4,5%. O sea, 4,5 millones de barriles menos se consumen, no porque la gente deje de consumir y las fábricas dejen de producir, sino que físicamente no hay petróleo. O sea, aunque la gente quiera consumir más petróleo, en algunos países empezaron digamos, las restricciones, las regulaciones, eh, de petróleo para que la gente consuma. Y hay un llamado en general en casi todos los países del mundo para que la gente deje de consumir tanto petróleo, ahorre energía, ahorre electricidad, ahorre combustible en la medida de lo posible, para que los precios, digamos, no se disparen y mantengamos un precio más o menos normal. Ahora, la normalidad obviamente ha pasado de los $60 el barril antes del 28 de febrero, antes del inicio de la guerra, de 68, de 60 a $58 por barril que se vendía en enero de este año, en principio de febrero, ha pasado, digamos, a costar el precio del petróleo alrededor de unos 100, entre 100 y $110 el barril aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si esta situación se mantiene? JP Morgan nos habla de dos escenarios posibles. Ahora, digamos, para que lo entendamos, hay dos categorías, digamos, del petróleo a nivel mundial, digamos, por su característica y por quién tiene esa cantidad de petróleo. El petróleo que circula en el mundo, que es necesario para que toda la maquinaria funcione, digamos, y no se pare, se calcula digamos, a ver, el petróleo que circula en el mundo hoy día son más o menos como les decía, lo que hay, digamos, lo que circula, digamos, en el mundo, están en unas reservas operativas de petróleo, lo que se llama las capacidades operativas del petróleo, que significa cuánto petróleo hay en el mundo hoy. Es decir, en depósitos de petróleo, el petróleo producido, digamos, no el petróleo por extraer, sino que el petróleo que existe en los barcos, en los depósitos de petróleo, en las reservas no estratégicas, las reservas operativas de algunos países, eh, y cuánto petróleo hay, por otro lado, en las reservas estratégicas de cada país. Son dos cosas distintas, es un poco difícil de explicar, pero el petróleo que está circulando en el mundo es una cosa, el petróleo disponible en el mundo es una cosa, y otra cosa son las reservas estratégicas que tiene cada país. En este sentido, hay que decir que los países más importantes del mundo tienen cantidades enormes de reservas. Estados Unidos tiene, creo que, más allá de 1.000 millones de barriles, China tiene 450 millones de barriles, etcétera. O sea que los países más grandes están más o menos prevenidos
no cubiertos, prevenidos de una crisis de oferta, digamos. Lo que existe hoy día es un shock de oferta, lo que se llama que hay más demanda y hay menos oferta. O sea, la oferta con esta guerra, digamos, ha bajado sustancialmente y por lo tanto eso hace que la demanda sea mucho mayor y que los precios suban. Eso, yo comparo esta cuestión como si fuera, imaginemos, digamos, que si hubiera una crisis en el trigo, que hubiera una plaga, digamos, que afectara al trigo, a la producción de trigo, a los agricultores a nivel mundial, una plaga en el trigo por una circunstancia X, se empieza a acabar el trigo en el mundo y el kilo de pan, ustedes comprenderán que al no haber trigo, el precio del pan da lo mismo. Porque si no hay trigo, el precio del pan puede costar $50 o $10, o no sé, el precio pasa a ser irrelevante con respecto a la escasez. Pasa lo mismo en este ejemplo que di yo del pan, el trigo, el pan. Pasa lo mismo con el petróleo, pero con el petróleo es mucho más grave. Porque el petróleo, digamos, la maquinaria que produce petróleo, las fábricas, las refinerías, las fábricas de extracción de petróleo, las tuberías que llevan petróleo, los mismos barcos, etcétera, etcétera, no se pueden parar de la noche a la mañana. O sea, parar una refinería de petróleo, pararla, para echarla a andar de nuevo, significa meses porque toda esta cuestión funciona si hay petróleo las 24 horas del día. O sea, si para 2 o 3 días, echarla a andar de nuevo demora meses, porque hay que empezar a reparar los equipos, etcétera, etcétera. No es una cuestión fácil, no es un interruptor de corto el petróleo y vuelvo a darle el petróleo, es como una manguera, no. Aquí la refinería funciona y las fábricas de extracción, digamos, las petroleras funcionan de otra manera. En todo caso, como les digo, querido amigo, el tema es grave porque, según este informe de JP Morgan, como les digo, hay una masa de petróleo que está disponible siempre. Tiene que haber una masa de petróleo a nivel mundial siempre para que las máquinas no dejen de funcionar, digamos. Y esa es la cosa más importante. En este informe se dice que eh, la guerra ha afectado alrededor de 178 refinerías, lo que significa que el 40% de la capacidad mundial de refino ha sido afectada por esta guerra. Fundamentalmente las refinerías que están ubicadas en el Golfo Pérsico, vuelvo a repetir, las petromonarquías, los países Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, y las refinerías que están en Irán, porque Irán también ha sido afectado por la guerra, obviamente. Ha sido afectado su extracción de petróleo y sus refinerías de petróleo. Entonces hay 40% de la producción mundial de refino de petróleo está afectado, el 40%. Esto quiere decir que la masa de petróleo que circula por el mundo va a ir bajando, porque para que toda esta maquinaria funcione se necesitan millones de toneladas que anden circulando por el mundo. En algunos casos miles de millones de toneladas que circulan por el mundo. Y como digo, esto toma en cuenta, como les digo, los barcos, los depósitos de petróleo, los que están en circulación, los que están a punto de ser embarcados, etcétera, etcétera. Ahora, el informe del JP Morgan dice que en el fondo los inventarios operativos son todos los barriles de petróleo en circulación. Eso es lo que yo digo, las reservas operativas, digamos, los inventarios. Diferente a las reservas estratégicas que son el petróleo que está almacenado en túneles de sal, es una cuestión increíble. El petróleo se acumula y se reserva estratégicamente en túneles de sal, en excavamientos de sal, digamos, para mantener la humedad, qué sé yo, para mantener la calidad del petróleo. Yo no soy químico, así que desconozco cuál es la interacción de la sal con el petróleo, pero bueno. Como les digo, hay dos elementos que JP Morgan analiza. Uno es el estrés operativo.
el estrés operativo ocurre cuando disminuye esa cantidad de petróleo, que son los inventarios operativos, como yo les digo, los inventarios que están sobre la mesa, la existencia para comprarlos hoy día. Cuando esa cantidad de petróleo disminuye, se produce un estrés operativo, que yo les decía, que se reduce esta cantidad de barriles que andan circulando por el mundo, se reduce a una cantidad de 7.600 millones de barriles. Ahí se empieza a producir un estrés operativo, es decir, que ya empiezan las restricciones de consumo de petróleo y los países empiezan a tomar medidas ya, bueno, como están tomando muchos países hoy día, digamos, los países del sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Japón, bueno, suma y sigue. Aquí en América Latina no nos ha llegado todavía todavía no nos sentimos nosotros esas restricciones al consumo, pero nos van a llegar, indudablemente. Bueno, como les digo yo, el estrés operativo va a ocurrir en junio, o sea, en un mes más, donde la cantidad de petróleo en circulación en el mundo va a bajar en alrededor de 7.600 millones de barriles. Pero eso no es todo, porque en septiembre de este año va a haber un mínimo absoluto operativo que va a ocurrir en septiembre de este año. Eso significa que la cantidad de petróleo que hay en los inventarios operativos mundiales, la cantidad de petróleo que hay para comprar y vender ahora, independientemente de las reservas, como les digo, la cantidad de petróleo baja, digamos, va a bajar a 6.300 millones de barriles, que hay, como les digo, en operación a nivel mundial. Mientras menos barriles operativos haya, se va a producir un punto de crisis en el cual el precio es lo de menos porque no va a haber petróleo. O sea, ya no significa que haya mucha demanda, porque no va a haber oferta. Si no hay oferta, ¿cuál es el precio del petróleo? Puede ser $500 el barril, $200, 300, pongan el precio ustedes, porque si no hay petróleo, bueno, a lo mejor vamos a tener pagando $50 el litro de gasolina, de benzina, o terminamos pagando $20, no sé, pero el precio exactamente da lo mismo, porque ahí el barril de petróleo puede llegar a $500. Se supone que el precio del petróleo puede llegar entre 120 y $150 el barril, cosa que más o menos más que duplica el precio que teníamos antes de la guerra. Y ustedes comprenderán que con esos precios el doble no sube casi, no digo, no es una cosa mecánica que suba todo al mismo nivel, pero sube todo el consumo, alimentos, de medicamentos, de lo que ustedes le pongan, digamos, sube el consumo, que suben los fletes. Y si llegamos a septiembre, en esas circunstancias, el problema va a ser 10 veces peor. Porque como yo les decía, si no hay petróleo, empiezan a cerrar las refinerías de petróleo, que hoy día han cerrado varias, empiezan a cerrar y ya no hay combustible, no hay petróleo digamos, las fábricas empiezan a cerrar, las petroleras empiezan a producir o dejan de producir, eh, y obviamente que hay un shock de demanda enorme, un shock de oferta, perdón, no demanda, un shock de oferta enorme y la demanda, digamos, se dispara, o sea, la demanda, el precio del petróleo sube por las nubes. En todo caso, como les digo, este problema que lo plantea JP Morgan en su informe y lo recoge Bloomberg, es un problema muy, muy, muy grave que nos podríamos ver enfrentados en los próximos meses, digamos, ya ni siquiera el próximo año, en los próximos meses. Ahora, medidas paliativas prácticamente no hay, salvo el ataque directo a la demanda. Porque, digamos, aquí la única forma de bajar el consumo es atacar la demanda. O sea,
Y lo que pasa, estaba leyendo un economista, estaba escuchando el otro día un economista español que es muy famoso a nivel, digamos, local, europeo, y ha venido muchas veces a América Latina, un economista que se llama Marc Vidal, que decía, digamos, que el problema de la oferta y la demanda en este campo del petróleo era crítica, digamos. Estamos viviendo un momento crítico. Y lo que decía Mar Vidal, que una de las cosas que él planteaba, que era una hipótesis, yo creo que bastante acertada en algún minuto, pero no le puede sonar medio conspiranoico, que digamos, todos los sistemas tienen unos mecanismos de regulación para mantener su estado estable, lo que se llama steady state. Usan mecanismos de regulación. Y la economía también aparentemente son los sistemas que están más o menos organizados y que funcionan por estos principios de la teoría general del sistema, donde se trata de mantener un estado estable. En economía se trata de mantener una demanda estable y una oferta estable. El caso del antivirus, aunque usted lo que menciona Mark Vidal, el caso del antivirus puede ser un mecanismo para mantener el consumo bajo, para frenar el consumo de petróleo, especialmente a nivel del turismo. Y esto le llega especialmente a Europa. Porque, bueno, el turismo en los países árabes, Dubái, Arabia Saudita, etcétera, Abu Dhabi, Dubái, todo que se habían transformado en destino. El año pasado, Emiratos Árabes recibió más de 100 millones de turistas. 100 millones de turistas. Francia recibe aproximadamente 100 millones de turistas al año. Los Emiratos Árabes le hacían la competencia a Francia en la cantidad de turistas que iban al año, porque la industria turística en esos países son monstruosas. O sea, han creado paraísos con todo tipo de lujo y excentricidades. Solamente un mall de Abu Dhabi recibió más visitas que todo Chile como en 4 años, digamos. Recibió creo que 40 millones de visitas un mall de Abu Dhabi. Donde se venden artículos de lujo, ya hay canchas de esquí, etcétera, etcétera. Entonces decía Marc Vidal que la forma, digamos, de un poco de acomodar esta cuestión entre la oferta y la demanda, este equilibrio entre oferta y demanda, es atacando directamente a la demanda. Es decir, que la gente demande menos consumo, menos petróleo, menos. Y esto afecta, como les digo, directamente al turismo, porque, bueno, esta cosa del antivirus se produjo en un barco turístico. Y obviamente que yo no sé cómo irán a reaccionar, digamos, las empresas que hacen estos cruceros a nivel mundial, que es una empresa gigantesca que produce miles de millones de dólares al año y que se va a ver afectada por el susto que tenemos nosotros con el antivirus. Aunque ya he escuchado mil veces, digamos, y nosotros el antivirus en Chile lo tenemos de toda la vida, es un mal endémico en Chile. Yo le comentaba a una amiga mía el otro día que en Chile el año pasado hubo 30 muertos por antivirus, 30 muertos. Hubo en Argentina una brote de antivirus en un local terminado hace, creo que fue el 2019, por ahí, que hay un grupo que estaban un grupo de amigos, no sé si eran participantes de algún tipo de club o qué sé yo, que estaban en un lugar al norte, digamos al sur de Argentina, como cerca de Neuquén me parece que era, y que se contagiaron, una persona se contagió y contagió a la otra, qué sé yo, pero estas cuestiones del antivirus no es como el COVID, o sea, y por eso que Marc Vidal decía, bueno, hay una suerte digamos, de teoría conspiranoica, digamos, que hay toda una campaña a nivel mundial y uno ve todos los días en los medios de comunicación durante esta semana, de la cuestión este barco, el crucero, no sé cuánto se llama, y han armado un escándalo que es contagioso, que aquí, y equipo de seguridad, y qué sé yo. En Chile y en Argentina tenemos el antivirus de toda la vida, y jamás se han producido brotes epidémicos, porque no es contagioso, digamos. La única forma de contagiarse con el antivirus es oler los excrementos, o sea, aspirar las esporas que brotan de los excrementos de los ratones.
especialmente el ratón colilargo en Chile, que es famoso por todos los chilenos, colilargo. Y le digo, la única forma de contagiarse es aspirar las esporas o los gases que surgen de la caca de los ratones. Eso es. No hay otra forma de contagio. No, no hay otra forma de contagio. Y el contagio persona a persona tiene que ser contagio de pareja, contagio de estrecho. Gente que se besa, gente que se abraza, que duerme en la misma cama, etcétera, etcétera. Ahí aparece el contagio. O gente que conversa con otra por la saliva, que espele, digamos. Por eso en los cruceros es más fácil que se produzcan estos brotes, digamos, de contagio, porque dan 3 meses o 2 meses viviendo en el mismo barco todo el día. Almuerzan juntos, comen juntos, toman un trago juntos, van a la piscina juntos, se bajan del bote juntos, etc. Entonces, claro que ahí, con este susto que nos están dando con el antivirus, o nos pretenden dar con el antivirus, sí, claro que se produce, digamos, un shock, digamos, en la parte de la demanda con respecto al turismo, por ejemplo. O sea, yo vi el otro día cuando estaban bajando esta gente que está, las pobres personas que estaban ahí, que estaban, los tenían en cuarentena en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, donde estuvieran, en Holanda, obviamente. Eh, y bueno, si una persona se contagió con este virus y lo transmitió en lugares muy cerrados, muy encerrados, como yo les digo, es una pena, pero este virus no es una novedad para nosotros, digamos, especialmente los que vivimos en el sur de América Latina. En todo caso, como les digo, y volviendo al tema, el tema se plantea un tema bastante grave. Yo creo que esta cuestión, digamos, de la crisis que se va a producir en el petróleo va a seguir aumentando, salvo que el presidente Trump diga, bueno, hasta aquí llegamos y cortemos esta cosa y hagamos la paz, y firmemos la paz y con Irán y que Netanyahu lo deje, porque o sea, otra cuestión que está ahí en el medio, que todo el mundo dice, especialmente en Estados Unidos, los candidatos, incluso los del partido del grupo MAGA, dicen que, como Tucker Carlson y otras personas, dicen que Israel está gobernando Estados Unidos, que está imponiendo su política exterior a Estados Unidos al imponerle esta guerra que nadie dice para qué ahora nos metimos en una guerra y cómo salimos de esta guerra. Bueno, querido amigo, eso es el comentario de hoy. Salió un poco mediano, no salió tan fluido como de costumbre, pero bueno, así es la vida. Si les gustó, dedito para arriba y por favor suscríbanse al canal. Nos vemos.